Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Una de las cosas que están pasando en el mundo es que al globalizarse cada vez es más necesario que haya una legislación, como lo reclamó el Papa en las Naciones Unidas, que verdaderamente proteja a los que menos pueden, a los que menos tienen, y que supere esta cultura del descarte. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano y en los botones y las consolas está Quique Di Masi. ¿Cómo estás, Isa? Siempre muy bien. Siempre muy bien. Y sí. Bueno, cuánta decisión, estar siempre muy bien, pase lo que pase. Sí, mirá que también. Pasan cosas, mirá que pasan cosas. Pasan muchísimas, quizás por eso, ¿no? Porque Pasan uno está muchas entretenido cosas con todo lo que sucede. Sí, pero algunas son muy grosas, Entonces, Estamos viviendo casi al borde de guerras enormes. Sí. Pero nosotros nos ocupamos del mundo, sé que tenemos que tener todo presente. El mundo, sí. El mundo. Es curioso eso, ¿no? Es curioso. Uno, viste, los argentinos somos tan melancólicos a veces, que pensando en Cambalache y en Discépolo, Sí. Es muy amargo como era él, muy Sí, muy amargo muy y amargo, desesperanzado. desesperanzado y desesperanzador. Entonces nosotros En ese sentido no es muy cristiano ese tango. El cristiano siempre le busca la vuelta a ver dónde está la lucecita y dónde está el sentido de lo que está pasando. Quizás eso es lo difícil a veces en algunas situaciones, o personales o sociales, pero Sí, hay momentos en los que lo único que te queda ¿qué es... sentido tiene sobre todo? No encontrar la esperanza, pero digo, ¿qué sentido? A veces te preguntan, ¿qué sentido tiene? Sí, hay cosas que nos plantean el sentido y hay cosas que nos tienen que llevar al origen, ¿no? Cuando se producen, por ejemplo, todo el tema de los refugiados y de las guerras, eso no tiene ningún sentido. El trabajo ahí está en ir a buscar el origen y solucionarlo. Como lo dijo un chiquito que salió por televisión hace un tiempo, que de los refugiados que se iban, el chiquito decía, yo no me quiero ir a Europa, yo lo que quiero es que se acabe la guerra. Uh-huh. El trabajo ahí, más que buscarle un sentido a algo que no lo tiene, porque la guerra es un sinsentido total, es buscar el origen de las cosas y solucionarlo. Después, cada uno en su vida personal le puede encontrar un sentido al sufrimiento, al dolor, a lo que le toque vivir. Pero como acontecimiento social hay cosas que no tienen sentido y que hay que erradicarlas y que hay que buscar la manera de que no existan. Y para eso es necesario, escarbar las raíces de esas cosas y modificar lo que haya que modificar, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del terrorismo del ejército islámico, hay que ver las causas, hay que saber quién es esa gente, a lo que está dispuesta esa gente, y ahí hay que tomar soluciones, es decir, ante un grupo de gente absolutamente fanática y armada hasta los dientes, dispuesta a hacer cualquier cosa,
habrá que negociar lo que se pueda, pero después hay medidas que hay que tomar que también tienen que ver con la violencia, porque realmente no hay manera de detener determinadas situaciones, lo mismo que puede pasar ante un caso de inseguridad en donde la gente está armada y está dispuesta a cualquier cosa. La realidad es que nos encantaría que no existieran ejércitos y que no existiera violencia, pero la realidad nos indica que el ser humano es capaz de hacer un daño que los ciudadanos tenemos que tener alguna manera de protegernos de eso. Ese es el sentido de las policías, ese es el sentido de los ejércitos, proteger las vidas de las personas inocentes. Después que todo eso se convierta en los desastres que ya todos conocemos, es otro capítulo, pero la verdad es que hay situaciones que tienen que solucionarse y a veces, desgraciadamente, no tienen soluciones por las buenas. Sí, eso es lo tremendo, ¿no? Porque, como vos decís, esos grupos y otros grupos que uno no llama terroristas, pero a veces hacen cosas como si lo fueran, están dispuestos a cualquier cosa. Algunos por fundamentalismos, otros por poder, y el ciudadano común no está dispuesto a cualquier cosa. Digamos, es bueno entonces esto... te encuentra en una disparidad de condiciones, porque uno no puede, incluso cuando personalmente le sucede en los asaltos o en esos, el delincuente va dispuesto desafortunadamente a cualquier cosa. Pero el que recibe la agresión no sabe cómo, porque no le sale. Uh-huh. Es una situación de disparidad bastante importante. Gracias a Dios no nos sale. Sí, pero prefiero que no me salga esa violencia. Pero esto también se relaciona con cosas que a veces son más sutiles. Es, por ejemplo, lo indefensos que estamos ante las grandes corporaciones económicas, y ante los que manejan las finanzas, ante los que con una decisión suya te tiran un país o te tiran una empresa o 20 empresas y dejan sin laburo a medio mundo. Una de las cosas que están pasando en el mundo es que al globalizarse cada vez es más necesario que haya una legislación, como lo reclamó el Papa en las Naciones Unidas, que verdaderamente proteja a los que menos pueden, a los que menos tienen, y que supere esta cultura del descarte. Es decir, de que hay gente que no sirve para nada, que es la novedad de estos tiempos. En otros tiempos hablábamos de opresores y oprimidos. Ahora la gente no es ni siquiera oprimida, es descartada, no sirve ni para ser explotada. Entonces hay mucha gente que quedó afuera del mapa. Uh-huh. Entonces tiene que haber una legislación y tiene que haber una serie de actividades destinadas a que no quede nadie fuera del mapa. Porque si aceptamos eso como normal, estamos yendo como cristianos contra todos los principios de nuestra fe. Como ciudadanos, como seres humanos, estamos yendo en contra de todos los principios de lo que es un ser humano que decide que poblaciones enteras no tienen derecho a vivir. Esto se está produciendo ahora mismo con países concretos, como en África. Hay países que las grandes potencias han decidido que, bueno, que se arreglen como puedan. Por eso llegan nadando a Europa, porque... Y los que llegan nadando a Europa son los que tienen la plata y la capacidad de llegar hasta la orilla, porque después hay otro montón de gente que se sienta a morirse directamente. Claro, ¿qué situación estarán viviendo que se arriesgan a morirse? Claro. Porque no saben. Entonces, todas las denuncias que está haciendo el Papa, que se hacen desde la Iglesia, todo lo que dijo en Estados Unidos, sobre todo en las Naciones Unidas, apuntan, y cuando dijo la vez pasada, esto no se aguanta más, no se puede construir una civilización, no se puede construir una sociedad, un mundo en el futuro sobre el descarte de las personas. Gracias a Dios tenemos un Papa que todo esto lo dice muy clarito y que no se anda con vueltas y que está generando una gran adhesión no solo en la Iglesia, sino fuera de la Iglesia. El Papa ya es más que un Papa, se ha convertido en un personaje
universales, tipo Gandhi, tipo Luther King, tipo esos personajes que están rompiendo todos los moldes. Y la verdad es que se está poniendo en riesgo de terminar como alguno de ellos, porque está realmente poniendo sobre la picota cosas muy, muy serias, porque además se mete en todos los temas y no le escapa nada y denuncia todo lo que hay que denunciar. Esperando que baje de la cama para probarse tus camisas, para ponerse tus delicias. Hay un ladrón llevándose la moña de la escuela. Hay un ladrón robándose la sombra de la higuera. Es un viejo ladrón de bicicletas que nos roba los cines de la cabeza. Yo lo vi atrás, justo cuando nací. Yo lo vi atrás. Si ya se iba, ando tras él, pa' mirarme en sus ojos alguna vez. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos alguna vez. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos. Va adelantando los relojes, el ladrón va adelantando los adioses. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos. Hay un ladrón paradito en la esquina del alfil. Hay un ladrón pesando los recuerdos que perdí. Lleva los lentes de mi madre, lleva el sombrero de mi padre. Hay un ladrón jugando con la luz de la cocina. Hay un ladrón jugando con la luz del mediodía. Es un viejo astillero de novelas, una vieja ladrona de rayuela. Yo soñé con él justo cuando nací. Soñaba nacer y me moría. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos alguna vez. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos alguna vez. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos. Va adelantando los relojes, el ladrón va adelantando los adioses. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos. En sus ojos. En sus ojos.
Soplar sobre la herida. Sí, es curioso porque es como un portavoz de lo que nos gustaría decir. Y uno dice, si yo pudiera ir, yo les diría que... Y él puede. Él puede ser el portavoz de todos los que quieren decir en esas grandes potencias, en esos lugares que son inaccesibles para uno, lo que uno tiene guardado y no puede decir. Y con tanta claridad que no podemos decir, señores, no darnos por aludidos. No es lo que quiere decir, eso quiere decir. Sí. Clarísimo. Sí, sí. Y fíjate que estamos transitando el sínodo de los obispos. Yo creo que ya entraron en la última semana, donde quedan los temas que están más en la opinión popular también, ¿no? Sí, estamos ya en el momento de las decisiones. El trabajo de los obispos va a terminar con un documento en donde los obispos se expresarán sobre los temas que han estado hablando sobre la familia. El sínodo, la palabra sínodo quiere decir caminar juntos, es un organismo consultivo del Santo Padre. El Papa puede ir convocando sínodos de obispos sobre distintos temas, sobre distintas situaciones. Lo que hace el sínodo es reunirse, analizar el tema, producir un documento a partir de sus deliberaciones. Ese documento es la recomendación o el aporte que le hace el sínodo al Papa, y después el Papa, a partir de eso, toma decisiones. No es un gobierno colegiado, no es un parlamento, es un equipo que asesora, muy calificado y con un asesoramiento muy importante y muy detallado sobre las grandes líneas. Después el Papa recogerá ese documento y generará seguramente o una encíclica u otro tipo de documento en donde él diga, bueno, ahora sobre el tema de la familia, después de haber oído la opinión de todos los que participaron en el sínodo, yo creo que hay que hacer tal cosa, tal otra, tal. Ese va a ser el momento más decisivo, el de la palabra del Papa. La conclusión de los obispos es orientativa, es un consejo que se les da. Lógicamente es importante, porque si todos los obispos juntos dicen algo, es difícil que el Papa haga lo contrario. Es decir, él va a respetar la opinión de la mayoría. Sí, el documento sale por mayoría y eso ya es de todos. Uh-huh. Entonces, lo que es muy difícil es imaginárselo al Papa yendo en contra de algo muy puntual que el documento genere. Claro. Pero lo más probable es que el documento sobre determinadas cuestiones deje abierta la posibilidad de distintas opciones. Y entonces el Papa tomará medidas, porque es un tema, además, el de la familia, tan complejo y tan difícil de tomar una única decisión, porque hay gente de todo el mundo. Entre nosotros, la problemática, por ejemplo, de los matrimonios homosexuales tiene determinadas características. En otros países no se les pasa por la cabeza hablar de ese tema. Y sí, la problemática es, por ejemplo, la poligamia, cosa que entre nosotros no es un tema de discusión. Y así, en otros lugares, otras cosas. Hay países en donde los matrimonios están totalmente arreglados, en donde se lo deciden los padres, donde no hay ninguna libertad de los contrayentes, en donde lo único que importa son las herencias y cómo se reparten los patrimonios. Y lo que sientas o dejes de sentir, si estás enamorado o no, querido, es un problema que se solucionará con el tiempo. Bueno, ese matrimonio, ¿qué validez tiene? ¿Es libre? ¿No es libre? ¿Qué palabra tiene que decir la Iglesia en esos países? ¿Qué palabra tiene que decir la Iglesia en los países en donde culturalmente está instalada la poligamia? ¿Qué palabras tiene que decir la Iglesia en lugares a donde se reclama una familia
con personas del mismo sexo. Es tan enorme la variedad de situaciones que yo me imagino que el documento va a dejar puertas abiertas para que el Papa vaya tomando las decisiones en función también de los distintos lugares. Pero ya he leído que en varios lugares este tema del cual habla el Papa, que es la descentralización, es decir, que los obispos de las regiones tengan libertad para decidir sobre la realidad que vive su pueblo. Sí, yo creo que en esa línea van, sobre todo un discurso que hizo hace muy poquito cuando se celebraron los 50 años de la reinstalación de los sínodos, porque los sínodos durante mucho tiempo... ¿Cómo era esto de la reinstalación? Claro, porque durante mucho tiempo... Los sínodos son una institución muy antigua, pero durante varios siglos no hubo sínodos. En el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI vuelve a instalar el tema de la necesidad de los sínodos y de que el Papa convoque regularmente sobre distintos temas a sínodos. Hace 50 años que el Papa Pablo VI tomó esa decisión. A partir del concilio. A partir del concilio. Y el otro día se celebraron esos 50 años y el Papa hizo un discurso con ocasión de eso, y allí dijo que había que repensar la función del papado, y volvió sobre la palabra que vos decías, la descentralización, y volvió a insistir en que el Papa no tiene que ocupar el lugar que ocupan los obispos en su diócesis, sino que en las diócesis y en las distintas regiones pastorales en las que está dividido el mundo, los obispos van a tener que tomar cartas en el asunto. Esto es muy novedoso, porque esto puede incluir decisiones sobre el magisterio, por ejemplo. No sé qué va a pasar, no digo que vaya a pasar esto, pero pueden los obispos de Estados Unidos y Canadá decidir que le van a dar la comunión a determinadas personas que están separadas y vueltas a casar en determinadas circunstancias. Y los obispos de otro lado decidir todo lo contrario. Entonces, eso que muestra que dar la comunión o no dar la comunión no es algo esencial de la fe, sino que es algo que según las necesidades pastorales se toma una decisión u otra. Pero no estamos hablando de una cuestión de fe y de una cuestión decisiva para la Iglesia. Es decir, el Papa no podría decir que cada conferencia episcopal decida si Jesucristo es Dios o no es Dios. No, eso no se discute. Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero si decide que una cuestión la resuelvan los obispos de su región, es porque no estamos ante un tema que hace a la fe de todos los cristianos. ¿Eso es la disciplina? Eso es la parte, se llama, claro, la diferencia entre el contenido de la fe y las cuestiones disciplinarias, es decir, organizativas. Es decir, la cuestión de dar o no dar la comunión a las personas separadas y vueltas a casar es una cuestión de disciplina, de cuestión sobre la cual los obispos o los curas pueden tomar decisiones si el Papa toma la decisión de que la tomemos, ¿no? Entonces, en última instancia, la palabra definitiva es la del Papa. Doy vuelta la cara, vuelvo a la niñez, túnica gastada, mil cosas que aprender, pájaros que vuelan dentro de mi cuerpo y un poco de cielo adentro del cuaderno, historias que van pasando como en un suave manantial.
la memoria que va llegando, los años que van para atrás, van para atrás. Doy vuelta la cara, veo mi almohada, lugar aquel donde ellos se ocultaban. Salían de noche y conmigo jugaban. Aquellos mis fantasmas no me abandonaban. Desafinando mi guitarra, correteando alrededor, trepándose por mi garganta, dando notas sin ton ni son, sin ton ni son. Ya no los encuentro donde pueden estar aquellos mis fantasmas que venían a jugar. Ahora tengo otros que me traen muy mal. Son estos los fantasmas que me hacen penar. Que esta casa está encantada. Hace mucho tiempo que están. Ojalá se vayan pronto, porque ya no aguanto más. Que se vayan los fantasmas, vayan pronto lejos de acá. Esta casa está encantada. Hace mucho tiempo que está. Que se vayan los fantasmas, se vayan pronto lejos de acá. Esta casa está encantada y yo ya no aguanto más. No aguanto más. Soplar sobre la herida. El Papa Francisco ofreció un discurso en el que les pidió ser humildes, ya que en la Iglesia la única autoridad es la autoridad del servicio. El único poder es el poder de la cruz. Soplar sobre la herida. Yo tengo acá, en realidad no es el discurso, pero le han tomado párrafos. El discurso sobre los 50 años de los sínodos. Sí. Esto dice:
Luego de escuchar intervenciones de algunos obispos participantes del Sínodo de la Familia, el Papa Francisco ofreció un discurso en el que les pidió ser humildes, ya que en la Iglesia la única autoridad es la autoridad del servicio. El único poder es el poder de la cruz. Durante la ceremonia de conmemoración del 50 aniversario de la institución por parte de Pablo VI de los sínodos de los obispos, que tuvo lugar esta mañana en el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice afirmó también que en la Iglesia aquellos que ejercitan la autoridad se llaman ministros, porque según el significado original de la palabra son los más pequeños de entre todos y deben ponerse al servicio. El ministro, nosotros tenemos la idea de que la palabra ministro habla de un personaje. El ministro es, en muchos países se llama secretario. El ministro es el que está al servicio de otro. El ministro es el que está al servicio del presidente. El ministro en lo religioso es el que está al servicio de Dios o al servicio de la comunidad. La palabra ministro quiere decir estar al servicio de. Continúo con este artículo que trae algunos párrafos del discurso del Papa. Sobre la jerarquía eclesiástica, dijo que en la Iglesia entendemos que en su interior ninguno puede ser elevado por encima de los otros. Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno se abaje para ponerse al servicio de los hermanos en el camino. Jesús ha constituido la Iglesia poniendo en su vértice al colegio apostólico, en el que el apóstol Pedro es la roca, aquel que debe confirmar a los hermanos en la fe. Pero en esta Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base, por lo que aquellos que ejercitan la autoridad se llaman ministros, porque según el significado original de la palabra, son los más pequeños de entre todos. En un mismo horizonte, el mismo sucesor de Pedro no es más que el servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Algo que, según afirmó, no se puede olvidar jamás. Yo creo que, todo esto tiene mucho que ver con las lecturas de la liturgia de ese día, en donde Jesús recuerda a los discípulos que ellos tienen que ser, a diferencia de los que gobiernan las naciones, que se imponen y las manejan como si fueran de ellos, le dice a los discípulos: entre ustedes no tiene que ser así, el que quiera ser el primero que sea el último. Entonces, lo que está desarrollando el Papa, lo que fue desarrollando en ese discurso, fue decir que la constitución de la Iglesia es diferente a las constituciones de las naciones o del otro tipo de poder, en donde el siervo, el primero que está al servicio es el Papa, y después los ministros, y en esa pirámide invertida el que está arriba de todo es el pueblo de Dios, y el que está abajo de todo es el Papa. Eso viene del Evangelio y no es una cuestión ideal de que sería lindo que fuera así. El Evangelio no habla de idealismos, el Evangelio habla de cosas que existen. De hecho, si nosotros pensamos en nuestra vida, ¿quiénes son los primeros para nosotros? Los primeros para nosotros no son las personas que conocemos y que tienen más plata o que tienen más poder. Los primeros para nosotros son las personas en las que podemos confiar. Cada uno de nosotros conoce gente en la cual puede confiar. Gente que se pone al servicio de uno, a partir del amor, a partir de lo que fuera. Pero todos tenemos, o deberíamos tener, o Dios quiera que tengamos, personas que realmente nosotros podemos confiar en ellas, que se ponen en un lugar, en el último lugar con respecto a mí. Y en la medida en que yo aprecio a alguien y quiero ayudar a alguien, yo me pongo en ese lugar de último lugar. Entonces, cuando el Papa dice estas cosas y cuando en el Evangelio se dicen estas cosas,
nosotros tendemos a pensar, bueno, pero eso es un ideal, en la vida concreta las cosas no existen. Sí, en la vida concreta existen. En la vida de todos los días existen. Se puede y se debe saber estar al servicio de los demás. Y cuanto más estamos al servicio, mejor nos sentimos y mejor y más útiles somos. Es completamente diferente el ver las cosas desde ese lugar que verlas desde, como dice el Papa, desde ese esquema de poder en donde unos gobiernan y otros obedecen. En la Iglesia y en la vida de todos los días no es así, no debe ser así.
Soplar sobre la herida. Les recuerdo que este artículo que estoy leyendo es del día 17 de octubre de 2015. Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre, la única autoridad es la autoridad del servicio. El único poder es el poder de la cruz. Según las palabras del Maestro, ustedes saben que los gobernantes de las naciones dominan sobre ellas y sus líderes les oprimen. Entre nosotros, dijo, no será así, sino que quien quiera ser grande entre ustedes será su servidor, y quien quiera ser el primero de entre ustedes será su esclavo. Dijo recordando las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Entre ustedes no será así. En esta expresión se llega al corazón mismo del misterio de la Iglesia y recibimos la luz necesaria para comprender el servicio jerárquico. Ese entre ustedes no será así marca la diferencia entre la concepción de autoridad en la Iglesia y la concepción de autoridad que se tiene habitualmente en el mundo y en otros ámbitos de poder. Esto es también, mejor dicho, un mensaje importante para todas las clases dirigentes que hoy en día están tan apartadas de los pueblos y tan cuestionadas por los pueblos. Justamente cuando los ministros dejan de ser personajes que están al servicio y los que gobiernan empiezan a actuar como dueños de sus países y de las personas que se les han encomendado, los pueblos empiezan a separarse de ellos y se van dando las crisis de representatividad que hoy en día se están dando. La Iglesia, en medio de todo este contexto de una gran crisis de las clases dirigentes, está dando un paso muy significativo y muy importante como modelo para otras clases dirigentes y como modelo sobre cómo gobernar y cómo escuchar al pueblo de Dios, al pueblo que haya que gobernar, sin escucha y sin unida y vuelta, sino manejándonos como dueños de las cosas, y no hay manera de, sobre todo en este tiempo con las comunicaciones que tenemos, no hay manera de gobernar y las clases dirigentes se van apartando de sus dirigidos. Estaba pensando que hablas de los gobernantes. Y yo digo que en un ámbito más íntimo en la familia a veces pasa también. Exactamente. Y no solamente los padres tienen que estar al servicio. A veces los hijos se hacen dueños de la casa. Y los padres están, más que como al servicio, están dominados por los hijos. Eso es muy cierto y es muy verdad. Está tan invertida las cosas que esa desaparición del concepto de servicio y la irrupción del concepto de poder y de dominio a todos los órdenes de la vida es impresionante, incluso en la familia. Cuando el hijo se convierte en el dominante del padre o de los padres o de la situación, normalmente lo que ocurre es que el padre más o menos se da cuenta y termina siendo una puja de poderes la vida de la familia. Y entonces desaparece la familia como ámbito en donde se aprende a servir. Y la familia se convierte en el ámbito en donde se aprende a pelear. En donde se aprende a ver quién se impone sobre el otro. Esto después se traslada al colegio, después se traslada a otro montón de realidades. Y entonces estamos educando en la tensión y educando en la presión y educando en la pelea. El pontífice explicó que en una iglesia sinodal no es oportuno que el Papa sustituya a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se proyectan en sus territorios, por lo que
advierto de la necesidad de proceder en una saludable descentralización. Ese párrafo es fundamental, me parece a mí, para imaginarnos cómo va a ser la Iglesia después del sínodo y cómo va a ser la Iglesia después de Francisco. Francisco está claramente en muchos momentos, y en este lo dice con todas las letras, dando señales de que el papado tiene que ser pensado de otra manera, que la descentralización es necesaria y que el Papa no puede estar resolviendo todas las cosas que a cada obispo le corresponde resolver. Es lo contrario, hay que decirlo, de lo que pasó durante los últimos años en la vida de la Iglesia, en donde ningún obispo se animaba a chistar sin preguntarle a Roma si podía chistar. Francisco también afirmó que el sínodo representa al episcopado católico y se convierte en expresión de la colegialidad episcopal en el interior de una iglesia toda sinodal. También señaló la importancia de que esta iglesia sinodal sea ecuménica y aseguró estar convencido de que en ella también el ejercicio del primado de Pedro podrá recibir mayor luz. El Papa no está por sí mismo por encima de la Iglesia, sino dentro de ella como bautizado, y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos, llevado al mismo tiempo como sucesor del apóstol Pedro a guiar la Iglesia de Roma, que preside en el amor a todas las iglesias. Fue su primera frase cuando lo hicieron Papa. Cuando lo hicieron Papa, él dijo que él era el obispo de Roma. No dijo que él era el Papa. Dijo que habían elegido obispo de Roma a alguien venido del fin del mundo. Y que, como obispo de Roma, presidía en el amor a todas las iglesias. Esto parecen sutilezas de palabras, pero son sutilezas muy importantes. No es lo mismo decir yo soy el Papa que mando, que decir yo soy el obispo de Roma que preside, porque Roma preside todas las iglesias en el amor, en la caridad. Esto es un mensaje ecuménico importantísimo y que es una de las cosas que tenemos que rescatar como la más central y más de fondo de los mensajes que está dando el Papa. Y como vos decías, esto también tiene que ver con cosas muy concretas, con nuestras familias, con nuestras instituciones, con la vida de todos los días. Tenemos autoridad y podemos realmente ayudar a los demás en tanto y en cuanto nos ponemos al servicio de los demás y no pretendiendo manejarlos o imponiéndonos por otros caminos que no sirven. También en la familia hay que convertirse cada uno y la familia como tal, mejor dicho, tiene que ser una escuela de servicio y no una escuela de poder.
Soplar sobre la herida. Hemos terminado otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, los invito a que nos reencontremos en www.soplarsobreLaherida.com. Allí tienen acceso a todos nuestros programas. Y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida y allí también nos pueden seguir y compartir nuestras reflexiones. Como ustedes pueden observar, son todos programas abiertos. Estas cosas siguen y sobre todo vamos a tener información sobre el sínodo de la familia, quizás conclusiones, no lo sé, es una semana más. Pero bueno, siempre los invito y los invitamos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.